Las teorías de la conspiración o supuestas verdades ocultas suelen ser rumores que se esparcen a nivel global por la gente, y aunque usualmente son falsas y solamente son alimentadas por personas con ideología política extrema o a favor de lo que piensan, en casos puntuales, las teorías de conspiración en realidad son ciertas, demostrándose esto al poco tiempo después cuando son investigadas y dando la razón a los que las impulsaron y creyeron en ellas desde un principio. La NSA tiene acceso a todas las llamadas y datos a nivel global. En 2016, un ex agente de la Agencia Nacional de Seguridad con base en los Estados Unidos, cuyo nombre es Edward Snowden, desclasificó un gran número de datos y documentos, los cuales demostraron una teoría que hasta ese momento era conspirativa y que decía que un ente gubernamental vigilaba a todos los ciudadanos a nivel global. Concretamente, la información filtrada por Snowden muestra cómo la NSA tiene acceso a las llamadas, mensajes de texto y correos de cualquier ciudadano sin necesitar una orden judicial, incluyendo esto inclusive a líderes de gobiernos de países amigos y enemigos, desatando una gran controversia y haciendo que cada país cifrara su información confidencial civil. Por supuesto, Snowden enfrenta cargos y no puede ir a los Estados Unidos si no quiere entrar en prisión, demostrando así que la teoría que decía que nos espiaban masivamente era una realidad. A día de hoy, la NSA actúa de la misma forma, aunque es cierto que con menos eficacia al tener que lidiar con datos cifrados más a menudo. Coca-Cola manipula resultados y resta importancia a la influencia del azúcar en la salud. A día de hoy, los médicos y especialistas de la salud saben de los efectos nocivos que tienen el consumo de refrescos como la Coca-Cola gracias a su gran contenido de azúcar procesada que está directamente relacionada con la obesidad y otras enfermedades graves. El problema es que anteriormente empresas como Coca-Cola pagaban dinero e invertían en callar y falsear resultados que se hicieran en relación a su producto y enfermedades que se sabe que las producen hoy en día. De hecho, en 1967, Coca-Cola pagó $50.000 a 3 científicos de Harvard para que publicaran resultados de un artículo donde decía que el azúcar no tenía relación con problemas del corazón. A día de hoy la empresa lo sigue haciendo y demuestra lo que muchos venían diciendo, que compañías como Coca-Cola modifican e invierten millones para su beneficio o para omitir daños que hacen sus productos, a pesar de que son conscientes de que los consumidores se vean afectados. Las compañías farmacéuticas inventan enfermedades. Desde hace tiempo se viene hablando de la teoría conspirativa que clama que las compañías farmacéuticas inventan enfermedades para tener más ventas. Y por más extraño e improbable que parezca, muchos médicos y especialistas han probado de que esta teoría es cierta. Y lamentablemente, esto no evita que las farmacéuticas lo sigan haciendo incluso actualmente. Por ejemplo, Adrienne Berman es una doctora internista y profesora que habló de este tema, poniendo el caso de la supuesta enfermedad conocida como osteopenia. En realidad, la osteopenia no es una enfermedad como tal, sino la condición de debilitamiento de los huesos y estado previo a la osteoporosis, la cual se puede tratar tranquilamente sin ningún tipo de problema. Por otro lado, la osteopenia, a los ojos de las farmacéuticas, es ya una enfermedad y crean supuestas medicinas, costosas por cierto, para poder tratarla, cuando la misma se puede controlar tranquilamente con alimentación y suplementos. Lo peor es que las compañías de este tipo invierten en publicidad para convencer a las masas y a los médicos para que digan que tal estado o tal condición es una enfermedad. El FBI investigaba a John Lennon. Para muchos, el gobierno de los Estados Unidos tiene una severa forma de abordar supuestos peligros a la nación, teniendo mucha paranoia e investigando a cualquier persona que se crea que es una amenaza, aunque ésta no haya demostrado nada que lo haga ver de ese modo. Un ejemplo claro de esto es el cantante John Lennon, quien era investigado por el FBI como se demostraría en el año 2000, después de años de que se sospechara tal cosa. Tal investigación hecha a John Lennon por parte del FBI la desclasificó el historiador John Wiener, en la que se lee cómo se investigaba al músico por supuesta sospecha de comportamiento antiamericano. En otras palabras, se le acusaba de comunista por su estilo de vida y las letras de sus canciones. El investigador mostró la investigación al completo, donde nunca se encontró nada en contra de Lennon, lo que hacía que la investigación de la que era objeto estuviese completamente fuera de lugar. Britney Spears no canta en su disco Blackout.
Para muchos, Britney Spears todavía sigue siendo la princesa del pop, y aunque ya no tiene la misma fama o relevancia que antes, aún se le recuerda por su etapa a finales del milenio y principios del nuevo. Sin embargo, no fue así en el año 2007 cuando lanzó su disco Black Coat, que muchos ven como una auténtica estafa. En ese año, Britney se divorció de su novio bailarín Kevin Federline al mismo tiempo que pasó por tratamiento psicológico e incluso psiquiátrico para recuperarse de sus adicciones. Lo curioso es que ese mismo año lanzó su disco Black Coat, cosa que sorprendió a los fans porque era muy obvio que no había tenido tiempo de prepararlo en ese año. Por este motivo, pronto se empezó a decir que no era Britney la que estaba cantando, teoría que por cierto se confirmó poco después. Y es que Mia Marie, una chica que era parte del grupo de vocalistas de Britney en vivo y en los tours, fue quien grabó las voces, como expresaría el propio padre de Mia, diciendo que Britney en ese disco solamente está en la portada. Estados Unidos tuvo un espía ruso en el Congreso durante la Guerra Fría. Desde finales de la década de 1940 hasta el principio de 1990 existió un conflicto bélico no convencional en el mundo conocido como la Guerra Fría, en el cual estaban enfrentados los Estados Unidos en el bloque occidental contra la Unión Soviética o bloque oriental, donde los protagonistas sin dudas fueron los espías que intentaban infiltrarse en territorio enemigo. Existía una teoría que decía que en esa época los Estados Unidos tuvieron un espía nada más y nada menos que infiltrado en su propio Congreso, resultando esto además ser cierto. De hecho, se trataba de un demócrata para el estado de Nueva York, y su nombre era Samuel Dickstein. Este hombre trabajaba supuestamente descubriendo a comunistas que atentaban con odio a la nación, pero la verdad es que al mismo tiempo daba datos importantes del presupuesto militar y otras informaciones al gobierno ruso. Se dice que como se descubrió y se comprobó tan tarde y la Unión Soviética perdió la guerra, Dickstein se quedó en Nueva York a ejercer como juez. En el grupo Pussycat Dolls solo canta una de ellas. En años anteriores al 2012 y hasta este momento, el grupo Pussycat Dolls era de los más famosos a nivel global, con 5 exuberantes mujeres de distintas nacionalidades que lanzaban exitosas canciones y agotaban rápidamente todas las entradas de sus conciertos. Sin embargo, se empezó a decir que solamente una de ellas era la que cantaba, cosa que realmente se comprobó más tarde. Primero esto empezó solo como un rumor, hasta que Nicole Scherzinger, la cantante de origen filipino del grupo, dijo en una entrevista que ella había cantado hasta un 95% de las voces del último disco, demostrando que las demás están por relleno o por mera función de entretenimiento visual. Las empresas de petróleo mundiales deciden el precio del crudo. Para la mayoría de personas, las distintas empresas del petróleo y la oferta y demanda del mismo son las que generan los precios del crudo diario, siendo supuestamente lo más lógico al ser un producto, pues en realidad se demostró que esto no era así en el año 2008, cuando en el mundo petrolero hubo un escándalo sin precedentes. En 2008 explotó el escándalo que involucraba tanto a Shell y Repsol como a otras marcas, las cuales según investigaciones hechas por la Comisión Europea, estas manejaban y ponían el precio del crudo a su antojo, por lo que el vital recurso se fue haciendo más y más costoso, afectando esto a aspectos como la inflación y el poder adquisitivo que tuvo impacto en los ciudadanos comunes. Tal verdad en realidad era casi un secreto a voces, que al final, como no podía ser de otra manera, salió a la luz. La CIA sí investigó ovnis en el pasado. A pesar de haberlo negado en numerosas ocasiones anteriormente, hace pocos años atrás, la CIA admitió que ellos investigaron objetos volantes no identificados, que como ya sabrás, estos son mejor conocidos como ovnis. Además, dijeron que esto especialmente se llevó a cabo en la época de 1950 y de hecho así lo evidencia un documento desclasificado que está disponible en internet. El documento muestra detalles de más de 500 casos investigados en 23 años, aunque en los años 50 tuvo su apogeo cuando supuestamente muchos estadounidenses vieron luces alienígenas al mismo tiempo, la cual se dijo que había sido simplemente calor extremo e inversión de temperatura. Lo que nunca se ha afirmado de momento es la existencia, comprobación e investigación de algún ser extraterrestre real. Las compañías tabacaleras ocultaban los peligros de fumar.
En el siglo XX se consideraba una teoría de conspiración el creer que el cigarrillo era perjudicial para la salud, ya que las compañías tabacaleras invertían mucho dinero en falsear estudios y publicitar el tabaco como una costumbre saludable e incluso con algunos beneficios. Sin embargo, al llegar el año 1998, todo se derrumbó, ya que gracias a múltiples demandas y la lógica de los consumidores, al ver que el cigarrillo los enfermaba, obligó a este tipo de compañías a decir la verdad. El tabaco y los cigarrillos causan enfermedades como cáncer de pulmón, daño en las vías respiratorias, disfunción eréctil, daño en los dientes y muchos otros problemas de salud. Y así se demostró que la teoría supuestamente conspirativa era cierta.